su palabra no regresa vacía. Amén. Así que dicho esto, iglesia, vamos a ponernos en pie. Busque conmigo en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, seguimos con la enseñanza acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Porque sin Cristo el Antiguo Testamento son solamente un montón de historias para niños, actividades para colorear, historias que muchos consideran no reales. Pero si encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento, vemos la confirmación de lo que había de venir, la persona esperada y la persona profetizada. Cuando vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, vemos los tipos, vemos las sombras de lo que había de venir, vemos cómo Dios preparó, cómo Dios instruyó a través de toda la Biblia para el aparecimiento de su Hijo. Génesis capítulo 6, versículos, vamos a leer del 5 en adelante. Génesis 6 del 5 en adelante. Yo lo leo de viva voz, sígame con la vista. Y dice el Señor en su palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos de su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, piso segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil en la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que coma y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, venimos una vez más, Señor, delante de ti, congregados, reunidos. Señor, recordando, sabiendo que tu palabra tiene poder. Señor, la razón por la que estamos aquí es justamente por eso, porque creemos en el poder de tu palabra, creemos en la eficacia de tu palabra, creemos que hay un cambio, hay una transformación, hay algo espiritual que sucede mientras tu pueblo está alabándote reunido, mientras tu pueblo te alaba, mientras tu palabra es predicada, mientras tu palabra es leída. Mientras tanto, Señor, suceden cosas que el Espíritu las percibe, aunque la carne no las vea. Son cosas que a veces no entendemos, y son cosas que sirven de edificación para nuestro espíritu, edificación para nuestra alma. Señor, estamos aquí reunidos por eso, porque creemos que tu espíritu se mueve en medio de tu pueblo.
Y así como se movía sobre la faz de las aguas, así ahora, Señor, se mueve en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, en medio de nuestros corazones, tocando nuestro espíritu, separando, Señor, las aguas de las aguas, trayendo luz en medio de la oscuridad, trayendo vida donde solo había desolación, Señor. Ese es el poder creador, el poder creativo, el poder regenerador de tu palabra. Señor, solo tu palabra trajo luz a la oscuridad, solo tu palabra trajo orden donde había desorden, solo tu palabra puede cambiarnos, solo tu palabra, Señor, puede traer vida donde solamente hay muerte, hay desprecio, hay tristeza. Solo tu palabra, Señor. Edifícanos con tu palabra, edifícanos con tu Espíritu Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Una de las cosas o de las enseñanzas más preciosas que me atrevo a decir que el Señor ha puesto en mi corazón de poder compartir con la iglesia es este reto de encontrar a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Jesús mismo, y lo veíamos el domingo pasado, le dijo a sus discípulos: les voy a enseñar lo que desde la Torá, lo que desde el Pentateuco, lo que desde Génesis las Escrituras dicen de mí. Hablábamos un poco la semana pasada que en Adán nosotros podemos encontrar sí el inicio de la creación de Dios, sí el inicio de la raza humana, pero que Cristo en el Nuevo Testamento se revela como un mejor y el postrer Adán. El que no le falló a Dios, el que es inicio de una nueva raza. ¿Cuál raza? La familia de Dios. Encontramos que en Génesis el poder de la palabra de Dios echó fuera las tinieblas. Aquel mundo que estaba y la tierra estaba desordenada y vacía, se llenó, se pobló, se alumbró, se iluminó a través de la palabra. Cristo es la palabra y leíamos en Colosenses, todo lo hecho fue hecho por Jesús. Todo subsiste por el nombre, por el poder y por la palabra de Jesús. Encontramos cómo en el libro de Génesis podemos ver que Dios trae vida en un mundo que estaba desordenado, en un mundo que estaba vacío, en la tierra que estaba cubierta con agua. Dios la separa y Dios hace florecer vida. En corazones secos, en corazones muertos, en corazones destruidos, la palabra, Cristo, la palabra viva, hace florecer vida, trayendo vida donde no la había. Su palabra en tu corazón hace lo que la palabra hizo en este mundo vacío. En ese mundo desordenado, en ese mundo desolado, en ese mundo sin vida, su palabra que es Cristo trajo vida. Asimismo en el corazón del hombre, la palabra que es Cristo ordena, trae luz y da vida. Podemos ver cómo Cristo sigue cumpliendo las mismas funciones, si lo quieres decir, que en Génesis. ¿Ves cómo Cristo echó fuera las tinieblas con su palabra cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la tierra? ¿Ves cómo Cristo echa fuera las tinieblas de nosotros cuando nosotros somos expuestos a su palabra, a su luz? Cuando nosotros somos, fíjate que la palabra, cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es curioso porque en la concordancia Strong, que es un diccionario bíblico, cuando te vas al original, prácticamente da a entender que el Espíritu de Dios empollaba, porque es uno de los significados que tiene es empollar, como la gallina empolla los huevos. El Espíritu de Dios estaba por encima, estaba empollando la faz de las aguas, la tierra. ¿Por qué te lo traigo a colación? Porque cuando el Espíritu de Dios mora en tu corazón, cuando el Espíritu de Dios entra en tu corazón, hay cambios. Lo vacío se llena, lo desolado se convierte en alegría, la tristeza queda echada afuera, las tinieblas llega la luz, donde no había vida, hay vida, porque Jesús vino y dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando nosotros vemos el poder de Dios en Génesis para crear, para salvar, para edificar, para sostener, tenemos que recordar cuando los que estuvimos y vimos los atributos de Dios, que Dios es inmutable, Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, el mismo sustento, el mismo poder, la misma fortaleza con la que creó en Génesis, con la que sustentó a lo largo, es la misma fortaleza, poder y gloria con la que nos sigue sustentando a nosotros. Su poder al crear y al salvar en Génesis no ha disminuido hasta esta fecha. Mucha gente dice: ¿y dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Noé? ¿Dónde está ese Dios que hacía llover fuego del cielo? ¿Dónde está ese Dios que abría el mar rojo? ¿Dónde está ese Dios?
Hay una alabanza de Marcos Vidal que toca justamente ese tema y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Pregunta a la gente, pero él pregunta, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los hombres de fe como Abraham? ¿Dónde está el pueblo que se ha consagrado a su Dios y ha creído en el poder de ese Dios? Traigo un punto y me adelanto un poquito al resto del texto. La gente dice, ¿dónde está ese Dios que hizo descender fuego del cielo? La Biblia nos habla que la primera creación fue destruida por agua. Génesis capítulo 6. Pero la Biblia en Pedro nos dice que esta generación y las cosas que nosotros ahora vemos serán consumidas por fuego. Dice, y por la palabra están reservadas por fuego, para el fuego. La gente que dice, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está en el cumplimiento de sus promesas? Dice la Escritura, no la tengas por tardanza, sino que simplemente Él es misericordioso y está esperando. Está dándole oportunidad, está esperando que su pueblo se reúna, está esperando que la última persona que tenga que llegar al conocimiento de Cristo, que tenga que convertirse, se convierta. Entonces, vamos a ver otra vez al Dios que hizo descender fuego del cielo. Entonces, vamos a ver nuevamente, tal vez no la iglesia, pero sí aquellos que se preguntan, ¿dónde está ese Dios? Lo verán. Nuevamente lo verán. En el arca de Noé, la historia que usted ya conoce, la gente se preguntaba, por 120 años se cree que duró la construcción del arca de Noé. 120 años, en los cuales Noé estuvo predicando, se le llama pregonero de justicia. Se cree que Noé predicó acerca de que Dios le había hablado, que Dios había hablado acerca de que la maldad del hombre era grande, que era en extremo, la maldad del hombre retaba la santidad de Dios y que Dios había tomado la decisión de raer, de destruir toda vida sobre la faz de la tierra por causa del pecado, y Noé lo estuvo predicando, Noé lo compartió, Noé lo dijo y no le creyeron. Y por 120 años, vecinos, amigos, personas, quizás otros familiares se rieron, dijeron, este está loco. Lo mismo que dicen de los cristianos ahora. Estos ahí andan que el pastor les ha dicho que Cristo va a regresar. Si aquí terminándose, muriéndose uno, ahí termina todo. Teología secular. No, mira, si al final todos, si Dios es amor, si Dios nos va a perdonar a todos, todos vamos a ir al cielo. En el último momento, nos va a perdonar. Eso se llama universalismo. Gente que dice que Dios al final nos va a perdonar a todos. Y tú puedes ser ateo, puedes ser budista, puedes ser el peor asesino del mundo sin arrepentirte jamás, pero Dios de todas formas, como Él es amor, en esencia amor, puro amor y nada más que amor, nos va a perdonar a todos. La historia de Noé nos enseña algo distinto. El mismo Dios de este pasaje es amor y muestra su amor. Definitivamente que está mostrando su amor. Lo muestra con el que creyó, lo muestra con el que escogió, lo muestra con el que estaba en el arca, lo muestra con su creación, lo muestra para con aquellos que creyeron, que escucharon y que obedecieron y fueron rendidos por ese llamamiento que Él les hizo. Iglesia, en el arca de Noé vemos tanto la gracia, el amor, la misericordia de Dios, como también vemos la ira, la justicia y la santidad de Dios violada. Su gracia con los que están adentro, su justicia con los que quedaron afuera. Si tú te quieras, solo imagínate, estamos en el arca de Noé, estamos en esos tiempos y tú estás afuera. Tú estás viendo la ira de Dios derramada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de todos aquellos que tratan de detener su palabra. Romanos capítulo 3. La ira de Dios, fíjate bien, dice, se derrama desde los cielos. En aquel tiempo fue como agua, en ese tiempo será como fuego. La ira de Dios se derrama desde los cielos. ¿Contra qué? Contra toda maldad, impiedad, injusticia, aquella gente que trata de detener la palabra, aquella gente que se mofa de la palabra, aquella gente que no cree en la palabra, aquella gente que tilda de locos a los que creemos la palabra, de fanáticos a los que creemos la palabra. Te voy a dar un pequeño contexto de los tiempos de Noé. Fíjate, la Escritura nos dice que así como era en los tiempos de Noé, y lo dice Jesús, si gusta, no me pierda Génesis, pero váyase conmigo a Lucas.
Lucas capítulo 17, versículo 26. Jesús está hablando acerca de prácticamente el llamado discurso profético, o uno de los mensajes más proféticos que Jesús expresó. Lucas capítulo 17, versículo 26. Su similar es Mateo 24, pero vamos a buscarlo en Lucas 17, 26. Dice la Escritura: Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En los días de Noé comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fíjate bien, Jesús mismo está haciendo una comparación entre dos tiempos: lo que fue en el principio con lo que será en el final. Como fue en los días de Noé, Génesis capítulo 6, así será en los días previos al regreso del Hijo del Hombre en poder y en gloria a esta tierra, días finales. Así como fue en Génesis, es como está siendo al final. Jesús hace una comparación con los días de Noé, haciendo la comparación. Y mira, para aquellos que dicen no, que el diluvio es algo, una historia más, Jesús mismo da testimonio de lo literal del diluvio. Jesús mismo está diciendo, número uno, Noé es real. Número dos, los tiempos de Noé, lo que dice Génesis, fue real, literal. Número cuatro, el diluvio fue real, destructor. Ok. Fíjate ahora cómo Jesús hace una comparación con ese tiempo. Lo acabamos de leer en Génesis. Decía que en aquel tiempo la maldad se incrementó. Dice la Escritura, y había maldad, y la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Dice que había violencia en la tierra. Ok. ¿Puedes ver cómo estos patrones, estas características se están cumpliendo hoy en nuestros tiempos, como en los días de Noé? La maldad se ha multiplicado. Puedes ver cómo ahora, dice la Escritura, se casaban y se daban en casamiento. Algunos intérpretes han tomado esto como lo que ahora es la famosa moda del divorcio. Hoy me caso, me divorcio y mañana me doy en casamiento a otro. Un irrespeto o un antivalor en contra del matrimonio. Gente pseudo cristiana que incluso ya no respeta el matrimonio porque dice, ¿y qué más? Si un papel no hace el matrimonio, si nosotros nos amamos, cristianos, tomando la misma sabiduría secular, mundana, trayéndola adentro. Como era en los días de Noé. Así la gente se va a casar, se da en casamiento. Hoy estoy contigo, mañana estoy con otro, mañana me vuelvo a casar, mañana me vuelvo a casar, pasado me vuelvo a casar. Y si Dios es amor, me dijo que amara a mi prójimo. He amado a 7 ya, pastor. La mujer samaritana, 7 maridos has tenido y el que tienes aún es tu marido. Como eran los días de Noé, comían y bebían. Comer y beber no es algo pecaminoso en esencia, pero la palabra está haciendo el énfasis que sus deseos iban hacia la comida y hacia la bebida, hacia los placeres de este mundo, hacia simplemente lo material, a simplemente a lo que está, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay un pensamiento en el más allá. No hay una conciencia, como ahora no hay una conciencia en la cual la gente esté consciente, saben, pero no están conscientes, que un día tendrán que estar delante de la presencia del justo juez de toda la tierra. ¿Y sabes cuál es la esperanza de la mayor parte de personas cuando hablamos con ellos? Dicen, bueno, y que Dios tenga misericordia de mí. Ojalá que mi familia se acuerde de rezarme, de hacerme las misas, de hacer las penitencias para que el Señor me saque del purgatorio, para no estar mucho tiempo ahí. Otros descansan en la vanidad de sus buenas obras, pensando que a la larga, bueno, yo puedo vivir como me da la gana, sigo pecando, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero para compensar un poquito voy a hacer estas buenas obras y al final espero que mi balance entre mis pecados y mis buenas obras puedan más las buenas obras y que Dios vea mi corazón y me perdone. Vanidad.
Gente que come y bebe, vive para sus deleites, vive para sí misma, no tiene una conciencia de eternidad. ¿Sabes que hay algo que a mí me enseñaron y me quedó bien marcado en toda mi vida? Me dijeron, nacimos para ser eternos, y tienen toda la razón. Desde el momento en el cual el Señor pone vida, engendra vida en ese óvulo fecundado por ese espermatozoide, desde el momento que Dios da esa vida ahí, esa vida es eterna. Puede morir en el vientre, su alma no muere. Puede morir a los 5 años, su alma no muere. Puede morir a los 30 años, su alma no muere. Puede morir a los 100 años, su alma no muere, porque todos resucitaremos. Y solo hay 2 destinos. O estás dentro del arca o estás fuera del arca. O te salvas en la gracia, la misericordia de Dios, te refugias en Cristo, o estás afuera con el crujir de dientes, con el llorar, con el desesperar de ahora qué. Yo me imagino, y puedo llegar a abusar de la Escritura, pues la Escritura no lo dice, pero yo me imagino aquellas personas cuando el arca se cierra y llegan y empiezan a ver que el agua empieza a caer y dicen, está lloviendo, wow, qué milagro, qué cosa más grande, nunca había llovido. Dice la Escritura en Génesis capítulo 3 que antes de la misma tierra surgía un vapor de ahí mismo que autorregaba la tierra. Era la primera vez que había llovido, por eso la gente no tenía conciencia de que era llover, agua del cielo. No, eso no se ha dado nunca. Un arrebatamiento que van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, eso no se ha dado nunca. Estos han visto muchas películas de ciencia ficción. Lo mismo. Exactamente lo mismo. El mismo patrón se está repitiendo como fue en Génesis, está ocurriendo en nuestros días. Ok, esta gente... Cuando Dios cierra el arca, no fue Noé, no fue su familia, fue Dios cerrando el arca. Y el agua empezó a subir y a subir y a subir y no sabían nadar. Y las casas se empezaron a quedar hundidas y toda edificación empezó a quedar hundida. Yo puedo imaginar a esta gente tocando la puerta del arca, tocando el arca, rascando el arca, tratando de entrar en el arca, pero Dios cerró la puerta del arca. Solo hay una oportunidad, número 1 es en vida. Número 2 es atendiendo el llamado de Dios para la vida del hombre. Número 3 es Dios justo, que cuando dice hasta aquí es hasta aquí. No hay tal cosa de una segunda oportunidad en el más allá. No hay tal cosa de rezos, no hay tal cosa de ofrendas, no hay tal cosa de bautizarse por los muertos como lo hacen algunas religiones. No lo hay. O entraste en el arca obedeciendo al llamado de Dios, cuando Dios llamó, cuando Dios obedeció. Y mira qué ejemplo más difícil es el que nos da la Escritura. Cuando Dios llama a Noé, Noé llama a su familia, los mete, Noé predica por 120 años, la gente no se convierte, pero Dios llama a los animales, porque yo no creo que Noé haya ido a traer pingüinos allá al Polo Norte. Dios llama a los animales y empieza a traer Dios a los animales, y los animales obedientemente entran en el arca y el hombre no. Qué cosa más interesante. Cómo la creación entera obedece a su Dios, pero el hombre en su rebeldía, en la maldad de su corazón, en ese corazón muerto en delitos y pecados, cuya inclinación y naturaleza caída está de continuo al mal, el hombre resiste constantemente la gracia y el llamado de Dios porque no ama, no quiere, no desea a Dios, porque la carne no entiende las cosas que son espirituales, y les hablan de un arrebatamiento, les hablan de que Cristo va a volver, les hablan de un cielo y de un infierno y se ríen. Y dicen más adelante. Si vemos el trasfondo de lo que hay detrás de la historia de Noé y los animalitos, y vemos la justicia de Dios, la misericordia de Dios, y vemos a Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo aquí, pastor? Y justamente a ese punto voy a llegar. Noé, su nombre en la Biblia, cada nombre tenía un significado especial. Cada nombre definía parte de lo que la persona iba a hacer o su ministerio. Y Noé significa prácticamente consuelo o reposo. ¿Sabes qué puedo encontrar yo en la similitud entre el nombre de Noé y el nombre de Jesús? La palabra Jesús o el nombre Jesús significa Jehová salva, o Jehová es salvación, o Dios salva, o Dios es salvación. Eso significa Jesús. ¿Sabes que si nosotros nos vamos y pensamos un poquito, es cierto, todos venimos de Adán, pero después de Adán
hubo una limpieza sobre la faz de la tierra, en la cual nos encontramos leyendo en este momento, y de ahí en adelante entra Noé en el arca, sus 3 hijos, y de ahí en adelante se pobla toda la tierra nuevamente. Entonces, tanto como somos hijos de Abraham, todos venimos de la descendencia de Noé. No hay descendencia de Caín, no hay descendencia de otros, todos venimos de la descendencia de Set, y ahí se parten en 3 grandes ramas, Cam, Sem y Jafet. Eso vamos a hablar en otra ocasión. Ok, fíjate bien cómo Jesús cumple el nombre de Noé o el ministerio de Noé. Noé significa consuelo o reposo. El ministerio de Jesús, descrito en Isaías, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar las buenas nuevas, a predicar las buenas nuevas a los abatidos de corazón, a los quebrantados, a consolar a los enlutados. ¿Qué encuentro en Jesús? Que su ministerio era de consuelo. ¿Qué encuentro en Jesús? Que aquel Noé que dijo que su nombre significaba consuelo, reposo, encuentro que el nombre de Jesús, y Jesús mismo dijo: el que esté cansado, cargado y trabajado, venga a mí y yo le haré descansar. En Noé se encontró un consuelo. En Noé se encontró el reposo de Dios, pero Cristo es el reposo del cristiano. Cristo nos dijo: aquel que esté cargado, aquel que esté trabajado, venga, porque aquí hay uno más grande que Noé. Aquí hay uno más grande que traerá un consuelo, una paz más grande que la que pudieron encontrar en el arca en el Génesis. Noé fue prácticamente el preservador o el salvador de la humanidad, porque en cuanto a él vienen todas las familias de la tierra nuevamente. ¿Sabes qué encuentro en Cristo? Que Él es el salvador no solo de la parte física, sino de la parte espiritual del hombre. Y así como en Noé se creó una nueva generación, una nueva humanidad, en Cristo también es creada un nuevo pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios, para honra y gloria de Dios. Noé, su nombre y su ministerio fue llevar consuelo, reposo, pero Cristo es el cumplimiento perfecto. En Noé encontramos una nueva generación de personas, pero siempre personas pecaminosas, porque inmediatamente se bajan del arca y empieza el pecado nuevamente. Con Cristo tenemos una ventaja. Cristo, como creador de una nueva generación, de un nuevo pueblo de Dios, Él pondrá fin al pecado. Y Apocalipsis, adelantándome a lo que íbamos a decir más adelante, Apocalipsis dice que allá, cuando estemos con Él, cuando Él reine, no habrá más pecado. No habrá. Seremos, ahorita los cristianos, somos librados del dominio y de la autoridad que el pecado tiene sobre nuestras vidas. Ahorita. Somos salvos de la condenación, de la maldición, del pago del pecado que es muerte. Nos libró con su sangre. Somos libres del poder del pecado, del dominio del pecado, de las consecuencias del pecado. Me refiero a la muerte. Aunque las consecuencias de las cosas que hacemos en la carne, pues muchas nos van a alcanzar, pero no somos libres en esta tierra de la presencia del pecado. En los cielos, en la glorificación, seremos libres también de la presencia del pecado. Satanás mismo será echado fuera, atormentado en el lago de fuego y azufre. No habrá más pecado, no habrá más mentira, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte producto del pecado, no lo habrá. Entonces, ¿qué encuentro en Jesús? Encuentro un mejor Noé, el cual inició una nueva raza, el cual va a poblar la tierra para gloria de Dios, con una raza santa, una raza santificada, justificada, lavada con su sangre, perfeccionada en la resurrección, apartada por Él, guardada por Él de todo pecado. Después de Noé empezó a haber pecado nuevamente. Después de Cristo, cuando Él venga en gloria, cesará el pecado. ¿Qué encuentro entre las semejanzas entre Noé y Jesús? Jesús salva o es el salvador espiritual, como Noé lo fue de la carne. Noé salvó, preservó la naturaleza humana por gracia de la misericordia de Dios. Jesús, por gracia y misericordia, también preserva a un nuevo pueblo y lo salva espiritualmente, y después nos salvará en la resurrección. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Cristo era el Hijo amado en quien el Padre tenía complacencia, y Dios mismo dio testimonio de ello desde los cielos. El día que Jesús se bautizó, la Escritura dice: y se oyó en los cielos una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Noé halló gracia. Cristo era el cumplimiento, era
el gozo del Padre, el deleite del Padre, el amado del Padre. Él era prácticamente el que había complacido al Padre en todo. Noé fue encontrado, o Dios puso gracia en él. Dios halló gracia en Noé. Dios la puso ahí. En Cristo vemos que también Cristo tenía gracia delante del Padre. Noé, obediente al llamado de Dios. Cristo, obediente al Padre en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Noé obedeció las descripciones que el Padre le dio en la Escritura cuando le dijo: vas a hacerte el arca de 300 codos de largo, por 500, por 50 de alto, por 30 de ancho, y Noé obedeció en todo. Cristo es el cumplimiento de todas las profecías en el Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento. Si tú te vas a Mateo, por ponerte un ejemplo, dice: y hizo esto para que se cumpliese lo que estaba escrito. Y hizo esto para que se cumpliese lo que estaba escrito de él. E hizo esto para que se cumpliese lo que estaba escrito de él, lo que las Escrituras decían de él. Así como Noé cumplió en todo lo que el Padre le dijo, así Cristo cumplió en obediencia en todo lo que estaba profetizado en la Escritura y todo lo que el Padre pidió de él, incluyendo la obediencia a la muerte y muerte de cruz. ¿Qué encuentro en Noé? Primera de Pedro dice que Noé fue un pregonero de justicia. Durante lo que tardó la construcción del arca, Noé predicaba. Cosa bonita, y leí en un comentario cuando estaba preparando el mensaje, el comentario dice: Noé no se fue a una montaña a construir el arca de una manera secreta. El arca de Noé se cree que era un poco más grande o casi del tamaño de un estadio de fútbol normal. Para aquellos tiempos, una edificación de esas era wow. Ok, si Noé empieza a hacer una edificación de esas, un edificio de ese tamaño, era algo público, era algo a vista de todos, era algo escandaloso para aquellos tiempos. Estás haciendo un barco aquí en medio de la tierra seca, en medio del desierto. ¿Estás loco, Noé? Está gastando recursos. Se cree que quizás Noé no solo construyó el arca con su familia, sino que pudo haber contratado personas también para que ayudaran, o vecinos que le pudieron haber ayudado. En fin, tanta cosa que se puede especular acerca de eso. Otros dicen que posiblemente en aquellos tiempos la vida era más longeva, por tanto el hombre también era más fuerte. Es decir, que así como eran llenos de más años de vida, posiblemente hayan sido más fuertes. Los hijos de Noé mismo, y aquellos tiempos, recuerde que estamos hablando que habían gigantes en la tierra. Posiblemente el hombre en aquellos tiempos, su metabolismo, su naturaleza, su fortaleza física, igual que su longevidad, vivían 900 años, posiblemente hayan sido mucho más fuertes que ahora, mucho más altos, más grandes que ahora, dentro de las cosas que se piensan. Dejemos aparte cómo la construyó como un testimonio público. ¿Sabes que el ministerio de Jesús fue un ministerio escandaloso también? Jesús mismo le dijo a sus discípulos: y ustedes escandalizarán de mí. El ministerio de Jesús fue público. El ministerio de Jesús fue escandaloso. El ministerio de Jesús no estuvo oculto, como el arca no estuvo oculta. ¿Sabes qué encuentro entre las similitudes entre Noé y Jesús? Noé edificó un arca. El original habla nosotros leemos construyó un arca, el original habla de la palabra edificación, es decir, levantar desde cero hasta arriba, edificar. ¿Sabes que la palabra más correcta fuera esa, edificar? Porque es justamente la misma palabra que Jesús usa para la iglesia. Un mejor Noé, que es Jesús, edifica algo más grande que simplemente un edificio de 3 plantas. Un mejor Noé, que es Jesús, edifica su iglesia, la cual es eterna. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Jesús edifica su iglesia. Algo que la Biblia no dice, pero se asume también. Noé, al construir el arca, recuerda que el arca era de madera de gofer, dice la Escritura. Menciona exactamente qué tipo de madera era. ¿Cómo crees que pudieron edificar madera? ¿Qué instrumentos se utilizan para armar una estructura de madera? Martillos y clavos. Por donde lo quiera ver, martillos y clavos. Con martillo y clavo en la mano, el primer Noé
edificó un arca, pero con un martillo y clavos en las manos, el postrer Noé edificó su iglesia. El arca fue edificada por Noé con martillo y clavos, pero la iglesia fue edificada por Cristo con martillos y clavos también. El primero fue un edificio que dicen algunos que todavía está en el monte Ararat, ahí destruido, cubierto por la nieve. El segundo es el templo vivo del Dios viviente, que ha perseverado y ha sido perseguido, pero sigue siendo perseverado, preservado y glorioso hasta el último día de la eternidad, la iglesia. Mira qué preciosos son las similitudes entre ese primer Noé y Cristo. Por 120 años el primer Noé estuvo predicando que tenían que arrepentirse, que la maldad del hombre era en extremo mala, que el corazón del hombre era depravado, que el corazón del hombre necesitaba arrepentirse, necesitaba escuchar la voz de Dios, necesitaba entrar en el arca. Por 3 años y medio de ministerio público, Jesús predicó lo mismo, y de hecho su primer mensaje fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Por 2000 años su iglesia, su cuerpo, su novia ha estado predicando el mismo mensaje: arrepiéntanse porque la justicia de Dios vendrá en algún momento. Entren en el tiempo de la gracia, entren en el reposo del Señor, crean en Jesús y les serán perdonados sus pecados, lleguen a la vida eterna, huyan del castigo eterno, huyan de la ira venidera. Ese es el mensaje de la iglesia por 2000 años. Y así como en los tiempos de Noé, la gente se rió, la gente no creyó, la gente comía, bebía, trabajaba, vivían sus vidas familiares, se casaban, se daban en casamiento, no tenían respeto de Dios, había multiplicación de la maldad por otro lado. Así por 2000 años la iglesia ha predicado, y la gente, los duros de corazón, los no arrepentidos, se siguen burlando del mismo mensaje, diciendo que es locura. Y ven la obra del Dios trabajando, y ven vidas cambiadas, y ven testimonios de personas, y ven la iglesia, y no creen. ¿Qué más puedo encontrar? Es bien curioso cuando la Escritura, Dios le da a Noé la orden y dice: calafatearás con brea por dentro y por fuera el arca. Así como Noé es una tipología de Cristo, es una sombra de Cristo, en Cristo tenemos un mejor Noé que nos da consuelo, nos da reposo, salva a la humanidad tanto física como espiritualmente. El Hijo amado de Dios, en quien Dios tenía complacencia, el obediente hasta la muerte. Encontramos en Jesús aquel que construye algo más grande que el arca, un edificio vivo que es la iglesia. Encontramos en Cristo que Él predicó por 3 años y medio, un ministerio escandaloso, público, pero que la gente de todas formas no le creyó como pregonero de justicia. Encontramos que por 2000 años su iglesia ha presentado el evangelio. Ahora vemos que el arca fue calafateada por dentro y por fuera con brea. Pastor, ¿qué es eso? Así como Noé es una figura de Cristo, la arca que Noé construyó es una figura de la iglesia. ¿Por qué? Noé construyó el arca, Cristo edifica su iglesia. Martillo y clavos en mano, Noé construye el arca, martillos y clavos en las manos, Cristo construye su iglesia. Todos los que entraron en el arca construida por Noé fueron salvos. Todos los que entran a la iglesia, no estoy hablando de edificios físicos, sino los que son añadidos, los que son insertados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia viva, esos son salvos. Y no hay otra forma de llegar a la salvación. La iglesia, a mí antes me chocaba, la iglesia tradicional decía que nadie podía ser salvo fuera de la iglesia católica. Así lo decían los credos anteriores. Nadie puede encontrar la salvación fuera de la madre iglesia. Están diciendo una verdad a medias. ¿Por qué? Nadie puede ser salvo si no está en Cristo. Ellos utilizan la palabra iglesia como parte de la denominación católica romana apostólica. Pero la verdad es que Cristo, su iglesia no tiene denominación, sino que su iglesia no es un edificio, no es un arca física, es un edificio vivo, es un edificio espiritual, es el templo de Dios. Son todos aquellos que han renacido de nuevo a lo largo de todas las generaciones, los que han depositado su fe en el Mesías, que había de venir en el Antiguo Testamento, y los del Nuevo Testamento para acá, los que creemos que ya vino, los que hemos depositado nuestra fe en Él, los que hemos podido ser abrazados por esa gracia y misericordia de Dios, hemos renacido a Él, hemos
sido injertados en el olivo, hemos sido puestos, injertados en el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Y si no perteneces a la iglesia de Cristo, no estoy hablando de bautistas, no estoy hablando de pentecostales, no estoy hablando de asambleas de Dios, estoy hablando de pertenecer al cuerpo de Cristo. Si no perteneces al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, no eres salvo. No lo eres. Porque en el Génesis, solo los que estaban adentro del arca pudieron ser salvos. Ahora solo los que estén adentro del cuerpo de Cristo van a ser salvos. No más. Calafatearás el arca con brea por dentro y por fuera. Pastor, cosa pero preciosa en la Escritura. La palabra calafatear viene de la palabra cofer. Su raíz es de la palabra coferín, que significa expiar o tapar. El día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, dice que llevaba sangre de machos cabríos y cofir tapaba, cubría el arca, el propiciatorio con sangre de animales para tapar el pecado del pueblo, cofir. Y la palabra que se utiliza es cofer, palabra más antigua, palabra la raíz, que prácticamente es untar, pegar, pintar, cubrir. Así como el sumo sacerdote cubría una vez al año el arca del pacto en el propiciatorio, en la parte de arriba, y la ponía con sangre para tapar el pecado, así es necesario que la sangre de Cristo nos cofer, nos unte, nos bañe por fuera y que su espíritu nos selle por dentro. ¿Y no sabéis que vosotros sois templo de Dios, morada del Espíritu Santo, que Él ha puesto su sello en vosotros, que sois sellados con Él? Por dentro y por fuera fue revestida el arca. Por dentro y por fuera es revestido el cristiano de una forma externa con la sangre de Cristo, la cual nos lava de todo pecado, la cual nosotros, como en el Antiguo Testamento vamos a ver cuando lleguemos al día de la Pascua, sobre el dintel de la puerta se ponía la sangre del cordero y el ángel de la muerte pasaba por enfrente. Así la sangre de Cristo está sobre los dinteles del corazón del hombre por fuera, una forma externa, y somos sellados con su sangre, somos comprados con su sangre, pero por dentro también tenemos otro sello, que es su Espíritu Santo. Y el arca, la iglesia, la de Cristo, es sellada o es calafateada, es untada por fuera y por dentro, por su sangre y por su espíritu. ¿Qué más puedo encontrar? Fíjate cómo se convirtió la familia de Noé. ¿Cuántas familias entraron en el arca? Te lo voy a poner así. Una, la familia de Noé. Sus 3 hijos, sus 3 esposas. Y la mujer de Noé. Una familia entró en el arca. ¿Sabes que solamente una familia entra en el arca de Jesús? La familia de Dios. No puedes entrar y formar parte de la iglesia si no formas parte de la familia de Dios. Tú estás adentro del cuerpo de Cristo, eres hijo de Dios y familia de Dios, somos hermanos en Cristo. ¿Sabes qué cosa bonita también puedo encontrar? Que adentro del arca, mira, habían leones y venados. Y no peleaban, no se comían, no se mordían. Habían perros y gatos y no peleaban. Yo me imagino que adentro del arca tuvo que haber habido una paz tan tremenda como la debería de haber en el arca o en el edificio, en el templo de Dios, de Cristo, su iglesia. Si los animales con falta de cerebro, si lo quieres poner así, no cerebro de una forma funcional, sino de raciocinio, como se supone que tenemos nosotros, pudieron vivir adentro del arca de Noé de una forma pacífica, tranquila, sin peleas. Como nosotros, siendo hijos de Dios, familia de Dios, lavados con la sangre del Cordero, sellados con su Espíritu Santo, depositarios de su misericordia, no podemos vivir en paz con nuestros hermanos. Mira qué lecciones nos da la Escritura, que los animales que Dios llamó pudieron vivir en paz, y los hijos que se supone que estamos adentro, que nos llamamos cristianos, no podemos estar en paz los unos con los otros. Perros y gatos mordiéndonos, siguiéndonos, atacándonos, usando la lengua unos contra otros, viviendo en pleitos unos con otros. ¿Sabes qué me enseña a mí esto? Es cierto,
entró solo una familia, la familia de Noé. Esa familia vivió en paz. Esos animales vivieron en paz. Las epístolas de Juan me dicen, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios y aborreces a tu hermano si Dios nunca lo ha visto y a tu hermano quien ves lo aborreces? ¿Cómo es posible? Juan, las epístolas de Juan, y algún día Dios mediante nos permita ver, hay un estudio por ahí que son 7 señales o 7 pruebas que Juan pone en sus cartas para ver si verdaderamente estamos en la fe o si simplemente decimos estar en la fe. Una de ellas es, no puedes amar a Dios si no amas a tu hermano. Lo hemos puesto de otra forma. Usted cuando ama a su esposa no dice, amo tu cabeza, qué bella es tu cabeza, pero qué horrible es tu cuerpo. Nunca se lo ha dicho. Usted ama a su esposa completa. Así el que dice amar a Cristo, que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, no puede decirle, Señor, como amo la cabeza que es Cristo, adoro la cabeza que es Cristo, pero aborrezco a todos mis hermanos, es decir, su cuerpo. Imposible. Quien dice amar a Dios, quien dice amar la cabeza, pero aborrece a su hermano, aborrece a su prójimo, aborrece al cuerpo de Cristo, según las epístolas de Juan, posiblemente no sea lo que dice ser. Vuelvo y traigo la comparación. Adentro del arca, los que fueron depositarios de la misericordia de Dios, los que estaban alegres de que Dios los había salvado, los que estaban felices, dichosos, que en Cristo habían encontrado esperanza, vida, estaban tan felices que no tenían momento, no tenían tiempo para pelear los unos con los otros, vivían los mismos animales en paz, en tranquilidad, en armonía. ¿Ok? ¿Por qué ahora en las congregaciones, en estas 4 paredes no pasa lo mismo? Porque no solamente están los de la familia de Dios, no solamente hay ovejas, también hay cabras. Hay gente engañada que dice amar la cabeza, pero en su corazón siguen odiando al cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Y eso no es posible. Por eso la Escritura nos manda a examinarnos a nosotros mismos si es que estamos en la fe. Mira qué cosa más bonita es que una sola familia estuvo adentro del arca, es la familia de Dios. En esa arca que es la iglesia no había timón, porque cuando Dios le da la descripción de cómo Noé tenía que hacer el arca, no le dice y te vas a hacer un timón grande para que puedas manejar el arca. No. Dios manejaba y Dios conducía y Dios cuidaba del arca, y los que estaban en el arca simplemente tenían que depositar su fe y confiar. Dios sabrá cómo nos lleva. Dios sabrá para dónde nos lleva. Mira, el arca no quedó exenta de pasar problemas, porque el arca fue conmovida, el arca fue azotada, el arca tuvo que soportar la tormenta, las lluvias. Y aunque no era preciosa por fuera, porque seguramente tenía una vista rústica, pero era gloriosa por dentro. Así es la iglesia de Cristo. No tiene un timón para que la conduzca únicamente un pastor, un líder, un obispo en Roma, un papa. No. La iglesia la maneja Cristo. La iglesia puede que aparentemente sea rústica por fuera, no tenga mayor atractivo. ¿Y qué es lo bonito de ir los domingos? ¿Cuál es la gran cosa de dar dinero? ¿Cuál es esto de estar sirviendo ahí? Mira, vámonos de vacaciones, salgamos, hagamos esto, hagamos lo otro. No tiene ningún atractivo físico por fuera, pero su gloria está dentro. La preservación de Dios, la paz de Dios, la misericordia de Dios, la gloria de Dios está dentro. Así es en la iglesia. ¿Sabes? Dios es el que condujo el arca. Dios movió los vientos para llevarla hasta el monte Ararat. Dios puso el lugar donde tenían que bajar. Dios descendió las aguas. Dios preservó el arca. Dios cuidó el arca, así como cuidará su iglesia y tú como parte de la iglesia. Cuando sientas que tu vida va sin control, que las tormentas, que hay un diluvio en tu vida, recuérdate que tú estás adentro del arca. El arca fue conmovida, el arca fue golpeada, el arca fue azotada, el arca soportó los vientos, el arca soportó la lluvia, pero nunca se hundió porque la gloria de Dios estaba con ellos. Así eres tú, así es su pueblo. Será azotado, será conmovido, soportará lluvias, soplarán los vientos, no encontrará para dónde moverse.
Aparentemente su vida no tendrá timón y no irá su vida para donde Él quiere, sino que para donde aparentemente los vientos le van llevando. Pero el que es hijo de Dios, nacido familia de Dios, el que está en Cristo, Él tiene cuidado de los suyos y las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Él cuidó de la primera arca, cuidará de esta arca. La Escritura me dice que había únicamente una ventana en el arca y estaba a un codo de arriba hacia abajo, es decir, estaba en la última planta, y esa era la única fuente de luz en todo el arca, estaba arriba. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos hacia los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Te lo pongo un poquito, quizás menos espiritual. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy lo que va a traer luz y esperanza, vida, aire para ti. Solo va a haber una ventana, no vas a poder abrir más ventanas. No va a ser Jesús y el pastor, no va a ser la Biblia y el apóstol, no va a ser la Escritura y la profeta, no. La luz a tu vida va a llegar únicamente por un solo medio, el cual Dios diseñó, que es su palabra, que es la palabra escrita, cuando Jesús es la palabra viva. La palabra encarnada. La luz, Jesús que dijo: yo soy la luz del mundo, nos ha dejado una ventana para saber lo que pasó atrás, para ver lo que está pasando ahora, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que esperar, cómo tener que llevar nuestras vidas. Nos ha dejado una ventana para saber qué es lo que viene hacia el frente, y la ventana es la Escritura. No hay más. Había solamente una puerta. Para entrar en el arca, para entrar a la familia de Dios, para entrar a la misericordia de Dios, al reposo de Dios, a la comunión de Dios, a la paz de Dios, solo había una puerta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que entra por mí hallará delicados pastos, hallará pastos para apacentarse. Jesús es la puerta también. No puedes entrar al arca por cualquier lado, solamente por Jesús. No puedes entrar al cielo si no es a través de Jesús. No puedes entrar a la familia de Dios si no es a través de Jesús. No puedes huir de la ira de Dios si no es a través de Jesús. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesús, por el cual únicamente podemos ser salvos. No lo hay. No hay Buda, no hay santo intercesor. Yo le he dicho en otras ocasiones, cuando yo pertenecía a la iglesia tradicional, a mí me encantaba, o era devoto, si lo quiere poner así, de la Virgen del Carmen, porque tenía la promesa de que ella sacaba del infierno. No hay tal cosa de la Virgen del Carmen. No la hay. Lo digo con mucho respeto, pero con toda la verdad de la Escritura en las manos. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, excepto el nombre de Jesús. Dios es quien cierra la puerta del arca al final. No fue Noé. No fue la iglesia la que le cerró el arca o cerró la gracia, si lo quieres poner, al mundo pecador. Fue Dios quien dijo en un momento: por tanto tiempo te prolongué la misericordia. Por tanto tiempo han habido predicadores o pregoneros de justicia. No puedes, tú hombre, decir que eres inexcusable delante de Dios porque el mensaje te fue llevado. La naturaleza misma te ha dado testimonio. La construcción del arca te ha dado testimonio. Pero tú, en tu necio corazón, en tu corazón endurecido, has decidido seguir los designios y los deseos de tu corazón pecaminoso. No te has arrepentido. La maldad se ha incrementado, el pecado ha florecido, el mundo se ha olvidado de Dios. Solo una familia encontró gracia para con Dios: fe. Y Dios dice: hasta aquí. Dios cierra la puerta, como también Dios mismo será el que cierre el tiempo de la gracia cuando Cristo vuelva y venga por su iglesia y ya no haya más oportunidad para arrepentirse. Es Dios mismo, y te lo voy a decir de esta forma: no nos vayamos al arrebatamiento, apliquémoslo quizás un poquito más pronto. Es Dios mismo quien cierra la puerta a las personas y a cada individuo. ¿Cuándo, pastor? Cuando muere, porque la vida nadie la quita excepto Dios. Dios ha designado, Dios ha puesto el día que cada uno de nosotros entregaremos cuentas.
Y en algún momento, muchas personas que fueron alcanzadas con el mensaje del pregonero de justicia, muchas personas que vieron la edificación del arca, del templo del Dios vivo, la iglesia, el mensaje de la iglesia, aquellos que estuvieron en ese tiempo de paciencia donde se predicaba el arrepentimiento, en aquellos tiempos fueron 120 años, hoy su misericordia ha sido por más de 2000 años, y no escucharon, y no se arrepintieron de sus malos caminos. Dios, siendo justo, también cerrará la puerta. Y te digo, al morir no hay más esperanza. No hay un yo me arrepiento ahora que estoy muerto y estoy delante del gran trono blanco y le digo, Señor, me arrepiento, Señor, perdóname. No hay más oportunidad, es en vida. Es ahora cuando todo aquel que escucha su voz, esa gracia que es ofrecida, es ahora cuando el Espíritu Santo ofrece esa gracia y muchos la resisten. Pero también es cuando la gracia de Dios, hay una gracia irresistible, maravillosa y preciosa que obra en aquellos que son llamados y convencidos verdaderamente del mensaje del Evangelio. Muchos de nosotros estamos todavía dudando, estamos con aquella cosa y tenemos aquella inquietud, aquel sinsabor, aquella comezón, soy, no soy, soy, no soy. Estoy adentro, estoy afuera, estoy en las cuatro paredes, pero tal vez no estoy en Cristo. Y aquella cosita, hermano, si estás en esa posición, hoy es el tiempo en el cual Dios está llamando. Hoy es el tiempo en el cual estamos escuchando su voz, el tiempo de la gracia está abierta, la puerta está abierta. Jesús nos hace la invitación, venid a mí, la iglesia lo predica, llegamos a hablar del arrepentimiento y el Señor va a traer arrepentimiento, contrición genuina, dolor genuino por el corazón. Esa fe va a quedar avivada, va a quedar activa, esa fe va a quedar verdaderamente viva y cimentada y puesta no en cualquier cosa, sino en Cristo, y esa fe viva con ese arrepentimiento genuino puesto en Jesús, son los dos medios que son necesarios para entrar por esa puerta preciosa y gozar de la misericordia de Dios en el arca, en su arca, en el arca del pacto de Dios. ¿Sabes qué encuentro? Al bajar Noé del arca, Dios hace un pacto con Noé, un pacto en el cual dice, no volveré a destruir la tierra por causa del hombre con agua. Encuentro en Cristo que una vez que Cristo ha completado su obra en la cruz del Calvario, Dios hace un pacto con Cristo. El famoso nuevo pacto, el pacto eterno. No es tan nuevo, es eterno. En ese pacto puedo ver un arco iris en Apocalipsis capítulo 5, donde dice que delante del trono de la gracia, cuando el Cordero está sentado en gloria, hay un arco iris sobre su cabeza. Puedo ver que la obra de Cristo fue suficiente, que el Padre ha prometido al Hijo que no traerá más juicio para los que estén en Él. Puedo ver la paz y la misericordia de Dios, el pacto de Dios con el Hijo, para también todos aquellos que estamos bajo la cobertura del Hijo, bajo la cobertura de Cristo. Y aunque este mundo entero esté como en los tiempos de Noé, la violencia ha aumentado, la gente vivía para sus deleites, lo que el cuerpo le pedía. No había un respeto por las instituciones dadas por Dios. No hay un respeto incluso para la misma, lo quiere poner así, familia, iglesia o las instituciones puestas por Cristo. No había un respeto hacia los pregoneros de justicia, como no los hay ahora. Hoy los matan porque les ofende la palabra. Así como la gente se burlaba a pesar de lo que estaban viendo con sus propios ojos y no creían, así siempre hay un remanente que Dios tiene guardadito para su gloria, para manifestar en ellos su misericordia, para decirle al mundo entero, el sacrificio de mi Hijo no fue en vano. La sangre que va a ser derramada para el nuevo pacto o el pacto eterno no va a ser en vano. Van a haber recipientes de misericordia. Para haber un pueblo el cual yo he escogido, yo he llamado para santificarlo, para glorificarlo, y para que en esa nueva tierra, cielos nuevos y tierra nueva, creados por el Hijo, para el Hijo y para gloria del Hijo, este nuevo pueblo llena esta tierra, llena la nueva Jerusalén, y ahora poder mostrar la gloria de Dios, la misericordia de Dios, todas las virtudes de Dios a ese pueblo que ha alcanzado misericordia.
Dichoso el pueblo que sabe alabar su Dios y que su Dios es Jehová de los ejércitos y Jesús su único Hijo. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias porque desde Génesis hasta Apocalipsis conocemos y sabemos que la gloria es tuya, el poder, la honra, el reino es tuyo, Señor. Pero también podemos ver las sombras de un mejor Adán, un mejor Abel, un mejor sacrificio, un mejor Noé, una mejor arca, un mejor pacto, un pacto eterno, Señor, para con nosotros, para con tu pueblo. Señor, en esta hora quiero orar por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por los que están en el arca, por los que han nacido a la familia de Dios, por aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, aquellos, Señor, que están siendo azotados por el diluvio, por las olas, afligidos por el viento como ruge, preocupados por cómo soplan los vientos contrarios, porque la vida no va conforme a como ellos planearon, quisieron. Pero Señor, que los que estamos en el arca podamos recordar que el arca en tu diseño perfecto no tenía timón para que el hombre la condujera por dentro, sino que tú la conducías completamente por gracia, por misericordia y soberanamente desde afuera. Señor, tú conduces nuestros pasos y a nosotros nos queda confiar y descansar en ti. La mayor parte de teólogos y estudiosos de la Escritura creen que el arca, Noé estuvo adentro del arca por más de 360 días. Señor, quizás muchos de nosotros hemos pasado más de un año, meses o semanas pensando que nuestra vida va sin control, va sin rumbo, va sin esperanza, que nos sentimos que no terminan las lluvias. Nos ha llovido recio por 40 días o más. Nos hemos sentido desesperados. Pero Señor, que podamos recordar la bendita esperanza que nuestro capitán es Cristo y que el que gobierna, el que lleva, el que dirige nuestras vidas eres tú, Señor. Que Romanos 8:28 haga un sello, haga una memoria en nosotros, que recordemos que a los que te amamos, a tus hijos, a los que hemos nacido de nuevo, todas las cosas, incluyendo ese diluvio, esa tormenta, nos ayudan a bien, Señor. Señor, porque aunque en esa tormenta se vio tu ira, tu justicia, Señor, para los que estaban afuera, pero los que estaban adentro experimentaron tu paz, tu misericordia, vimos tu gloria, Señor. Así la podamos ver en estos tiempos, Señor. Tu iglesia vea tu gloria, tu iglesia vea tu misericordia, tu iglesia vea tu soberanía, guiándonos, dirigiéndonos, Señor, encauzando nuestros pasos. Y aunque no sea fácil, aunque escuchemos que las cosas se conmueven afuera, Señor, aunque la tierra misma tiemble, Señor, que nosotros podamos seguir confiando, descansando, reposando, Señor, en el que dirige nuestra arca, que es Cristo. Señor, en esta hora quiero orar por cada uno de aquellos hermanos, Señor, que en esta hora sienten ese rencor, ese resentimiento contra personas nacidas de nuevo, hermanos en Cristo, hermanos en la fe, que tal vez les han dañado o han hecho circunstancias difíciles en sus vidas. Señor, aquellos que sienten resentimiento, raíces de amargura, aquellos hermanos verdaderamente genuinos que sienten resentimiento, dolor, rechazo contra sus hermanos en la fe. Señor, te pido que limpie sus corazones, porque en el arca yo encuentro, Señor, que todos los que estuvieron ahí, una misma familia, Señor, incluso los animales mismos, bajo tu gracia, bajo tu misericordia, bajo tu paz, pudieron vivir armoniosamente, en paz, Señor. Señor, no es posible que tus hijos no puedan vivir en paz, en perdón y gozando de tu misericordia los unos con los otros. Trae, Señor, el perdón al corazón que en esta hora clama para que tú le enseñes a perdonar, a olvidar, a ser limpio. Señor, te pido en esta hora para que toques el corazón de aquel que no tiene paz en su corazón, porque adentro del arca había paz, adentro de la iglesia había paz. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se las dio, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Señor, en esta hora quiero pedirte por todos aquellos que aborrecen a su hermano, porque la Escritura dice: no es posible que ames a Dios a quien nunca has visto si aborreces a tu hermano a quien ves constantemente. La Escritura me enseña, Señor, que no puedo amar únicamente a la cabeza y aborrecer a su cuerpo, que es la iglesia, Señor. Señor, trae perdón a la vida de tus hijos, trae arrepentimiento genuino, Señor, que tu gracia en nosotros, así como nosotros hemos sido depositarios de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia, así, Señor, que podamos
descansar y regalar y poder experimentar y repartir esa gracia y esa misericordia y ese perdón que nosotros hemos recibido. Ayúdanos a amar como tú amaste, a perdonar como tú perdonaste. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de paz, de tranquilidad, una vida, Señor, sosegada con nuestros hermanos. Tu palabra dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, trae esa comunión, esa paz entre hermanos. Trae, Señor, ese gozo de tener una misma comunión, un mismo sentir, de estar bajo la misma arca, bajo la casa de Dios. Señor, trae esa convicción de que hemos venido a ser parte de un mismo cuerpo, cada uno de nosotros, aunque somos distintos miembros, venimos de diferentes razas, diferentes culturas, pero Señor, en ti somos hechas nuevas criaturas, injertados al mismo cuerpo. Señor, trae perdón a nuestras vidas, a nuestros corazones. Úngenos con el bálsamo de tu Espíritu Santo para que podamos perdonar, Señor, a nuestros padres que nos han ofendido, nuestros hermanos en la carne, nuestros hermanos en la fe, Señor, porque tú nos mandas a perdonar como tú nos perdonaste, a amar como tú nos has amado, Señor. Señor, en esta hora quiero orar, Padre, por aquellos que están rindiendo en esta hora esas cargas de odio, de resentimiento, de raíces de amargura, que te las traen a ti, Señor, para poder entrar en esa arca, Señor, para poder presentarse delante de tu presencia con manos limpias, con corazones limpios, Señor. En esta hora escucha el clamor de tu pueblo, Señor. Limpia corazones, limpia espíritus, limpia, Señor, recuerdos. Señor, dale perdón, dale paz a cada uno de tus hermanos, de tus hijos, Señor, los cuales en esta hora están clamando por esa paz. Señor, oro por aquellos que todavía no han entrado en el arca, están tan cerca, Señor, pero también el tiempo en el cual el arca se va a cerrar está tan cerca, Señor. Trae convicción genuina y llámalos a un verdadero arrepentimiento, que no estemos jugando, Señor, a ser cristianos, sino que verdaderamente podamos traer un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, que tú traigas esa convicción, esa luz, que tú quites de nosotros esas escamas, Señor, de nuestros ojos, que abras esos oídos espirituales para tu palabra, para que pudiendo oír verdaderamente entendamos, Señor, para que viendo, Señor, lo que está enfrente de nosotros, que es la gloria de Dios en Cristo, podamos verla, podamos seguirla, Señor, podamos apreciarla, Padre. Señor, que los que están ahorita todavía afuera puedan ser llamados, Señor, y aún como hasta el más pequeño, hasta el más grande de los animalitos entendió tu voz, siguió tu llamado, así, Señor, tu pueblo, aunque no sea el más inteligente, aunque no sea el más sabio, Señor, pero sabemos que lo más sabio, lo más vil del mundo escogiste tú para avergonzar a lo más sabio. Señor, llama a los que han sido llamados, llama, Señor, y ten misericordia de tu pueblo, de aquel que en esta hora en su corazón está naciendo el deseo de ponerse a cuentas contigo, aquel que en su corazón en esta hora siente esa llama en su corazón, que tú le estás hablando, Señor, puede ver a Cristo, Señor, como Salvador, como un mejor Noé, como un mejor Isaac, como un mejor Abraham, como un mejor Adán, Señor, el procurador de un nuevo y mejor pacto en el cual todo aquel que en él cree va a encontrar salvación. Señor, trae arrepentimiento, trae convicción, trae esperanza, trae vida, trae orden, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, te suplico que tu palabra no haya regresado vacía, incluyendo desde el predicador hasta el último que esté en escuela bíblica o en cualquier otra parte de esta congregación, Señor. Señor, en esta hora clamo para que tu Espíritu haga lo que tiene que hacer, que tu palabra, así como el químico que hablábamos hace un momento, Señor, haga lo que tenga que hacer y quite la grasa de nuestro corazón y remueva, Señor, todas aquellas cosas que tienen que ser removidas, que tu palabra, Señor, limpie, que tu palabra purifique, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo conforme a tus misericordias, vivifica tu Espíritu en mí, Señor. Señor, no quites de mí el gozo de mi salvación, sino que nos lo devuelvas, Señor, y que podamos todos en un momento, bajo un mismo sentir, Señor, bajo la misma cobertura, la cobertura de tu sangre, el sello de tu Espíritu, bajo la casa de Dios, podamos, Señor, juntos alabarte y poder decir: dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová, bendito el pueblo que sabe alabarte. A tu nombre, Señor, damos gloria, a tu nombre damos honra, a tu nombre, Señor, para gloria del Padre, para honra del Hijo, Señor, a tu nombre, Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Que el Señor nos bendiga a todos. Estamos despedidos. Recuerde, por favor, nos encontramos jueves en el estudio bíblico y seguimos el próximo domingo. Jesús
en el Antiguo Testamento. Bendiciones a todos, salude a su hermano antes de retirarse y recuerde, expóngase a la palabra, expóngase a su palabra no regresa vacía y hará conforme a lo que tenga que hacer en nuestra vida. Bendiciones a todos.